Pueden ir en sus Biblias a Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos capítulo 9, versículo 30. Y voy a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por justo lo que estaba diciendo Brandon y lo que nosotros estamos cantando, porque si no fuera tu sacrificio suficiente, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para superar ese gran problema de nuestro estado de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa delante de ti. Sin embargo, tú venciste la muerte y por eso nosotros podemos también tener esperanza más allá que la muerte que nos espera a cada uno de nosotros. Y eso nos da gran gozo y nos da misión y propósito para vivir esta vida para ti. Yo pido que ahora nosotros podamos ver tus escrituras, entender, aprender, aplicar, para que nosotros podamos vivir vidas que te honran. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, siempre es un reto enseñar en realidad los capítulos 9 al 11 de Romanos. Parte de ese reto viene porque dice muchas cosas que a nuestro parecer pueden ser contradictorias o aún que simplemente a nosotros no nos guste. Entonces, cuando a nosotros no nos gusta algo, nos cuesta entender. Entonces, voy a tratar y intentar unir el capítulo 9 con el capítulo 10 de esta semana. Algunos de ustedes saben que en septiembre, Nati y yo, mi esposa y yo, cumplimos 14 años de casados. Creo que 14 años. Sí, 14 años de casado. Nosotros cumplimos, y eso para nosotros, uno sabe, wow, qué rápido pasa todo el tiempo. Pero siempre hay esa discusión que nosotros tenemos. Ella dice que nos casamos en septiembre, yo digo que nos casamos en marzo. Y eso es bastante espacio. La razón es por eso. Porque cuando nosotros ya estamos decididos a casarnos, y yo estaba viviendo en Costa Rica, entonces yo dije, hey, ya podemos empezar mi proceso de migratorio si nos casamos civilmente, ante el abogado y la ley y todo eso. Entonces nos casamos, pero igual seguimos viviendo simplemente como novios, no como una pareja casada, hasta que el 1 de septiembre cuando nos casamos. Entonces, vemos esto que fue, hey, ustedes están casados, o sea, si ella hubiera abortado de mí antes, aún así tenemos que divorciarnos ante la ley. Es algo definido, es algo claro, pero a la vez teníamos responsabilidades que teníamos que terminar de estudiar, teníamos responsabilidades que nosotros teníamos con nuestros papás. Y entonces, aunque ya estaba hecho, en realidad no estábamos en toda la plenitud de lo que era. Y no es una ilustración perfecta, pero lo encuentro algo bien parecido en que algo que ya está hecho, ya está definido, ya está claro, el plan de Dios, lo que vimos la semana pasada, como Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, de alguna manera su plan de redención ya está hecho, pero a la vez nosotros vivimos en una temporada, un tiempo donde tenemos responsabilidades de nosotros mismos como seres humanos que tenemos que responder a esa elección. Entonces, lo que tenemos en el capítulo 9 es donde vemos toda la soberanía de Dios, cómo Él está obrando, y en el capítulo 10 vemos cuál es nuestra responsabilidad del ser humano delante de Dios. Y como esto funciona, como dije la semana pasada, a veces no tiene mucho sentido. Entonces, por un lado, tenemos muchas escrituras que hablan que Dios está en control, Él está el que está manejando todo el plan para salvarnos. Y tenemos otros pasajes donde nosotros tenemos que responder de alguna manera. Y la semana pasada lo expliqué de esa manera. Hay dos lados a esa montaña. Y los dos lados son muy claros, muy definidos. Pero llegamos arriba de la montaña y está muy borroso. No sabemos exactamente cómo todo eso funciona juntos. Pero como dijimos la semana pasada, está bien. Porque si yo pudiera entender todo lo que Dios hace, si yo pudiera entender a mi Dios que está tan allá, mucho más allá que lo que sea que yo tengo en mi mente, entonces Él tal vez no sería Dios, yo sería Dios. Entonces esa es la realidad que nosotros tenemos que entender,
que por un lado Dios nos elige, nos justifica, nos salva, nos glorifica. Por otro lado, tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es creer en la obra que Él nos ha dado. Entonces, vamos a ir al versículo 30 de capítulo 9 para retomar donde nosotros estábamos la semana pasada. Dice así. ¿Qué significa todo esto? Todo lo que vimos la semana pasada. Aunque los gentiles, recuerda que Él estaba hablando a los gentiles y los judíos, no trataban de seguir las normas de Dios, ellos fueron hechos justos a los ojos de Dios. Fueron justificados los que no pertenecían al pueblo de Dios. Y eso sucedió por medio de ¿qué? La fe. Pero los hijos de Israel, ¿se acuerdan? Ellos son parte del pueblo de Dios, Dios los escogió, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Y aquí está muy importante, ustedes pueden subrayar esa frase, porque trataban de hacerse justos ellos mismos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino y ahora vemos quién es esa piedra. Dios se los advirtió en las escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en Él, esa es la roca, la piedra que Él puso, jamás será avergonzado. Entonces, lo primero que vemos aquí vemos la soberanía de Dios por un lado y una respuesta de los seres humanos por otro lado. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y lo pone en contraste, por un lado, la fe, por el otro lado, las obras. Y aquí está lo interesante, los que cumplieron con la fe eran los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Dios, sino eran, y los mismos que eran parte del pueblo de Dios no lo pudieron cumplir. Entonces, Él está respondiendo, acuérdese, Él está respondiendo a las preguntas que tiene la audiencia sobre la justicia de Dios, lo que Dios está obrando en su plan, y Él dice esto. Los que más querían ser parte del pueblo de Dios, los que merecían ser parte del pueblo de Dios, los que eran elegidos para ser parte del pueblo de Dios, ellos nunca entendieron lo que Dios estaba haciendo en realidad. Ellos pusieron algo en lugar de Dios, pusieron todas sus esperanzas en sus propios esfuerzos, en seguir la ley, en cumplir la ley. Y Él dice, eso es la gran piedra que yo pongo en el camino de ellos, es que ya ellos no pueden llegar a mí a través de la ley. Tiene que ser a través de Cristo. Ahora, esa piedra que está en su lugar, eso es lo que les estorba. Eso es la idea. Y es peligroso para ellos. Entonces yo les mencioné que durante el verano nosotros como familia fuimos al Gran Cañón. Entonces ahí uno ve todas las piedras enormes y uno está caminando y hay partes que están un poco peligroso. Entonces si uno cae ahí, si hay algún estorbo y uno tiene que mover por un lado o uno se tropieza en contra algo, es algo peligroso. Entonces algo que yo hacía con mi familia, a ellos no les gustaba, pero yo andaba atrás de ellos y hacía como que me caía y ellos, Daddy, ¿por qué haces eso? Y todo eso. Pero esa es la idea, si nos caemos, si hay algo que nos estorbe y nos caemos, entonces no podemos seguir moviendo hacia adelante. Y eso es lo que pasó con Israel. Ellos quieren ganarse su salvación, ganarse su aprobación, el favor de Dios a través de la ley. Dios dice, no lo pueden hacer, no lo van a hacer, así que te mando Cristo. Y ellos dicen, no, Cristo no es suficiente. Eso les estorba de llegar a donde Dios quiere que ellos lleguen. Y eso se llama la autojusticia. Yo me encuentro en mí suficiente justicia como para llegar a Dios a través de mis propios esfuerzos. Pero antes de condenar a ellos, tenemos que ver eso en nosotros mismos también. Muchas veces nosotros intentamos hacer todo bajo nuestros propios esfuerzos. Hace unas semanas estuvimos hablando varios de los líderes del programa de regeneración que estamos haciendo y decimos es muy fácil de condenar a los más religiosos al decir, ellos están tratando de hacer todo en sus propios poderes, pero
Vemos cualquier situación de nuestra vida y la primera cosa que estamos pensando cuando nos topa con algo difícil es ¿cómo puedo yo arreglar esto? Ahora, no estoy diciendo que no vamos a mover, no vamos a actuar, solo estoy diciendo dónde estamos poniendo nuestra dependencia, nuestra confianza. Porque ellos estaban buscando su identidad, su justificación, su salvación en la ley. Y eso no es mucho problema para nosotros, pero yo les digo que muchos de nosotros venimos de un trasfondo donde la salvación es simplemente cómo puedo yo mejorar mi vida. Y el pecado me estorba de tener una mejor vida y por eso lo que estamos haciendo, en vez de aferrarnos a la salvación que Dios nos ofrece a través de Cristo, es decir, hey, ¿cómo puedo yo mejorar mi vida a través de ir a la iglesia, orar ciertas veces al día, leer mi Biblia? Y tenemos una perspectiva equivocada de lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer. Igual estamos confiando en nuestros propios esfuerzos. Igual estamos intentando ganar el favor de Dios bajo lo que tú y nosotros podemos hacer. Entonces, por un lado, creo que la pregunta para nosotros es, ¿dónde estamos poniendo nuestra fe en lugar de Cristo? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza en lugar de Jesús? Porque por el lado religioso a veces estamos dependiendo más en nuestra habilidad de poder ser fiel a llegar a la iglesia o llegar a ser un líder de algún grupo o tener la habilidad de memorizar todas las escrituras o tener la habilidad de servir más que a otros, y nada de eso es malo, obviamente, eso son disciplinas que nos ayudan a crecer, pero si ahí es donde está nuestra esperanza, lo que estamos esperando es justificarnos a nosotros mismos. Pero por el lado no religioso, digamos que no estamos acostumbrados a venir a la iglesia, igual todos estamos poniendo nuestra confianza en algo más que a Jesús. Y eso puede ser la afirmación de otras personas, lo que nos dicen en las redes sociales, eso puede ser en cómo nos vemos en los ejercicios, o puede ser lo que disfrutamos en el entretenimiento, la comida. Es muy fácil en nuestro estado humano dejar que haya otras cosas en lugar de Cristo, donde nosotros estamos poniendo toda nuestra dependencia. Y todo esto es una respuesta equivocada a lo que Dios dice. Yo les he elegido para ser parte de mi pueblo y los voy a salvar. Sin embargo, seguimos adelante igual como Israel, que estamos haciendo obras, pero sin fe. Es una respuesta equivocada en cuanto a lo que Dios nos ha dado. Pero no solo paramos con obras sin fe, también hay más. Versículo 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Una vez más, vemos cómo Pablo amaba a los judíos y era un judío también. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encauzado, mal dirigido, un fervor sin entendimiento. Él sigue, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a ¿qué es? Su propio modo. Yo sé que nunca hacemos eso. De hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Está diciendo, están siendo necios. No quieren cambiar cuando ya hay algo claro y efectivo y ellos no lo quieren cambiar. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Cristo es el fin, es la palabra, el fin o la meta de la ley. Entonces eso da un poco de susto, porque está diciendo que su fervor, su entusiasmo, su religiosidad, sus esfuerzos no son suficientes. Está bien tener buenas intenciones, pero eso no es lo que te salva. Está bien tener todo el favor y el fervor y la emoción de seguir a Dios, pero eso no es lo que te salva si estás poniéndolo en lo equivocado. Entonces están intentando esforzarse de una manera porque creen que es lo que Dios quiere, pero al final han desviado de lo que Él realmente ha dado.
han perdido el punto de todo lo que han hecho. Han perdido el entendimiento de por qué Dios realmente dio esa ley para ellos. Yo, creciendo, mis papás querían que todos nosotros tocáramos algún instrumento. Entonces, un día se sentaron con mi hermana y yo y dijeron, hey, ¿ustedes quieren crear música y aprender el piano? Y nosotros, sí, qué bueno, vamos a ver. Muy rápido nos damos cuenta que teníamos que practicar todos los días y no nos gustó. Pero nos forzaron por 6 años, día tras día tras día. Ya cuando terminé eso, nunca he vuelto a tocar un piano. Pero es ¿por qué? Porque perdí el punto. Ya no se trataba de crear música, no se trataba de disfrutar la música, no se trataba de realmente disfrutar qué es la música. Se trataba toda mi práctica de terminar la práctica para que mis papás no me estuvieran regañando. Y esto en realidad lo veo mucho en la iglesia cuando veo personas y llegamos aquí simplemente para hacer un check. Yo cumplí con mi responsabilidad de venir a la iglesia, mi responsabilidad religiosa, ya puedo seguir con mi vida. Y no venimos para llegar y escuchar lo que Dios tiene para nosotros y experimentar la comunión entre nosotros los santos y llegar para servir unos a los otros. Simplemente estamos haciendo esto como un rito. Y ese es uno de los peligros de tener programas, aún buenos programas como regeneración y masculinidad auténtica, de hacer y todo eso. El peligro es que no, yo voy a enfocarme más en hacer esas tareas y cumplir con eso, pero lo estamos haciendo solo por cumplirlo en vez de realmente crecer en nuestra relación con el Señor. Es como lo que todos nosotros experimentamos en la escuela. Yo no me acuerdo nada de la escuela. ¿Por qué? Estaba tratando de terminar lo que ellos me estaban diciendo que tenía que aprender. Y tampoco lo uso mucho. Pero, y obviamente, sí necesitamos aprender, sí necesitamos disciplina, sí necesitamos rutina. Pero si uno no está haciendo esto para que podamos aprender el Evangelio, aprender cómo entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas, de nada sirve, no hemos entendido lo que realmente Dios está haciendo. Entonces no es solamente las obras sin la fe que es una respuesta equivocada ante el plan y la elección de Dios, pero también el fervor, el entusiasmo, la emoción sin la verdad es inútil para salvarnos. Él dice, la razón es porque Cristo ya lo cumplió. Cristo es el fin. La palabra ahí es el telos. No es que Él cumplió con la ley, es que Él es el fin de la ley. O sea, toda la ley apunta hacia Cristo, lo señala a Él. Que Él es quien va a cumplir la plenitud de todo lo que es la ley. Entonces, igual que crear música es el fin de la práctica y la disciplina, no es la práctica en sí. Cristo es el fin, el que trae sentido a todo lo que nosotros hacemos aquí, todo lo que nosotros aprendemos de las Escrituras. Y Él sigue en los versículos 5 al 8, al 5 al 7, en una manera muy judía de decir eso. No lo voy a poner, pero Él dice así. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Lo que está diciendo aquí es que ya no se trata de que tú vas a hacer lo más que puedes esforzar para llegar al cielo, ni vas a hacer lo más que puedes llegar para llegar al lugar de los muertos. Está diciendo, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para sentir religiosos, para cumplir con lo que Dios nos ha dado. Y Él dice, ya Cristo lo hizo. Él bajó desde el cielo para estar aquí, entonces Él ya estuvo allá. Se levantó desde entre los muertos, entonces ya estaba en el lugar de los muertos. Ya Cristo lo ha cumplido. Ustedes, con todos tus esfuerzos, no es suficiente. Y si tú entiendes que el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces no hay nada que te va a salvar. Pero si tú entiendes que el sacrificio
lo que Él hizo es suficiente, entonces ahí es donde uno tiene que depender, no en las obras de unos. Todos nosotros estamos buscando cómo podemos tener sentido, entender qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Todos estamos siempre pensando, ¿qué es lo que yo puedo hacer para conectarme con Dios de alguna manera o un ser inteligente? Sabemos que no tiene sentido todo lo que está aquí. Y estamos buscando, y creo que muchos de nosotros tenemos esas historias donde esa búsqueda nos ha llevado a cosas malas, pero también nos ha traído acá. Pero al final de todo hay que reconocer que es Cristo. Sin embargo, yo también diría que solo la verdad no es suficiente. Todos nosotros sabemos muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero igual no han podido encontrar la verdad de Cristo. Y ese mensaje, el mismo mensaje que Él dice, ahora es muy cercano a nosotros, es fácil de agarrar. Es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Como nos dicen las Escrituras. Es por creer en tu corazón, una vez más, creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Ahora, ese es un pasaje bien conocido, pero hay dos verbos centrales, ambos en versículo 9 y 8 y 9 y 10 y 11. Declarar y creer. Es interesante, no dice que es por ser bueno, no dice que es ir a la iglesia, no es por orar, es si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y confiesas y crees en tu corazón. La primera palabra, esa de declarar, es una confesión de fe. Es dar testimonio de Jesús es el Señor y es una de las marcas definitivas y distintivas para alguien que es creyente. A menos que uno sea creyente, no va a declarar que Jesús es el Señor. No tendrían sentido. Eso es lo que nos define como un creyente o una creyente en el Señor. La realidad de poder expresar que Jesús es el Señor. Y si no hablas de esa realidad, si no testificas de esa realidad, hay que preguntar si de verdad lo crees en tu corazón. Entonces, una fe desde adentro, eso viene de la creencia que tengo en mi corazón y lo expreso. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien que tiene un carro Tesla. Pero es vacilón porque cada vez que yo hablo con alguien que tiene un carro Tesla, ellos están como esperando hablarme del carro. ¿Puedo hablar ahora? ¿Puedo decirte? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en su corazón ellos creen que es el mejor carro de todo. Entonces tienen que expresarlo. Eso es lo que Él está diciendo. Esas cosas van juntos. Yo no puedo creer y no hablar. Y yo no voy a poder hablar a menos que yo de verdad creo. Entonces es algo que va junto. Entonces ponemos nuestra fe en ese acto de Dios, en Jesús. Eso nos justifica y ahora expresamos esta fe, confesamos esa creencia. Y eso demuestra que somos salvos. ¿Por qué? Porque no es algo natural. Nosotros queremos decir, yo soy el Señor de mi vida. Yo soy el que yo estoy en control de mi vida. Pero cuando decimos que Jesús es el Señor sobre todo, eso demuestra lo que nosotros creemos. Ahora, creo que es importante que nosotros no vemos esto, porque lo he escuchado mucho en las iglesias, como una manera de rito o algo religioso de poder salvarnos. O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 4 años y mi papá me dijo, hey, póngase en las rodillas y ore esa oración y ya eso te va a salvar. Me hubiera salvado si hubiera vivido los siguientes 14 años de mi vida siguiendo a Él, pero no lo hice. Entonces hay que hacer la pregunta, ok, yo hice la oración, pero nunca viví, nunca testifiqué, nunca realmente lo viví como debería. Entonces, ¿estuve salvo? ¿No estuve salvo? Es una gran pregunta. Pero la realidad es que no podemos hacer esto como simplemente un rito de decir, ok, si yo digo esas palabras exactas, entonces Dios me tiene que salvar, porque de nuevo estamos cayendo en lo mismo de decir, hey, eso es algo que yo estoy haciendo para salvarme. Eso es una expresión de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero por otro lado, sí significa esto. Si nosotros decimos creer en Cristo, no hay nada que nos
puede parar de hablarlo. No hay nada que nos debe de parar de poder expresarlo. Entonces yo no puedo decir, yo creo en Jesús como mi Señor, pero eso es algo personal mío. Yo puedo decir, tal vez es personal, pero no es privado. Ustedes tienen que expresar lo que Cristo ha hecho en ustedes. Es parte de ser creyente, es poder testificar de qué es lo que Él ha hecho en nosotros. De eso se trata el bautismo aún. Es algo simbólico de lo que Cristo ha hecho en nosotros, pero también está públicamente testificando que yo creo en Jesús, me identifico con Jesús, me identifico aún con su pueblo. Y si no has tomado ese paso, eso es algo muy importante, parte de nuestra fe. Es decir, uno no puede decir, sí, yo pongo mi fe en Cristo, Él me ha salvado, pero me da mucha pena estar enfrente de la gente para bautizarme. Eso no funciona así. Declaramos abiertamente, testificamos públicamente que nos vamos que seguimos al Señor. Y bautismo es parte de ese paso. Y si no han hecho, lo vamos a hacer el 14 de noviembre. Ya he hablado con algunos de ustedes, pero si tienen interés de bautizarse el 14 de noviembre, por favor, hable conmigo después del servicio. Pero esa es la verdad. Cómo vivimos nuestras vidas va a reflejar lo que realmente nosotros creemos. Entonces, cuando hablamos de lo que Cristo hizo, que Él es quien nos hace justos, y cuando ponemos nuestra fe en Él, nunca vamos a ser avergonzados, porque Él ha tomado toda la vergüenza de nuestro pecado. La verdad es que o es la verdad más importante en tu vida, o no lo es. Esas son las dos opciones. Es difícil quitarnos de esa realidad. O Cristo es Señor sobre todo, y así que yo vivo mi vida y yo entiendo que Él es quien me mueve y yo vivo bajo su autoridad y Él me motiva a hablar y vivir de cierta manera, es un lado, o no lo es y yo voy a seguir viviendo lo mismo. Y eso nos ayuda a obtener un poco de claridad, porque eso es lo que yo digo mucho. Hey, si ustedes no creen en Cristo, no tienen nada que hacer aquí. Es una pérdida de tiempo. Pero si sí creen en Cristo, tienen que estar aquí. Porque eso es donde nosotros como pueblo nos estamos reunidos juntos para experimentar la gracia de Él a través de estar juntos en comunidad, escuchar la enseñanza de su palabra, orarse juntos y también vivir a través de la familia, la semana en una familia de Dios. Entonces, si esa es la respuesta correcta de creer y confesar, de declarar abiertamente y creer, entonces Él sigue. Entonces, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Eso es de pedir ayuda a los que dependen en Él. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, eso no es algo religioso de nuevo, de yo voy a invocar al Señor y traer, rayos y fuego sobre otro. No, eso es la idea de, si yo digo que creo, si yo digo y confieso que yo lo sigo, significa que yo dependo en Él. Mi vida depende en Él. Todo lo que yo hago depende en Él. Y entonces ese es el mensaje que Él dice. Ya no se trata de tu habilidad de seguir las reglas, ya no se trata de tu habilidad de apaciguar la ira de Dios a través de cumplir una ley o algo religioso. Ahora se trata de tu habilidad de depender en el Señor. Ahora viene una serie de preguntas que es muy cercana a mi corazón, especialmente es una de las cosas que me ha traído a ser pastor y también es una cosa que me trae al punto de que nosotros tenemos que estar metidos en las misiones alrededor del mundo. Y dice así, pero ¿cómo pueden ellos depender en Él o invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden huir de Él a menos que alguien se lo diga?
¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Entonces tenemos varios verbos aquí que nos da la misión de la iglesia y cómo nosotros tenemos que vivir esa confesión y esa creencia. Primero, ¿cómo van a invocarlo para que lo salve si no creen? ¿Y cómo pueden creer si no han escuchado, no han oído? ¿Y cómo pueden oír a menos que alguien les hable? ¿Y cómo van a hablar a menos que alguien es enviado? Entonces tenemos ese círculo de cómo está funcionando esa rueda de salvación, para decirlo así. Nosotros, la iglesia, enviamos a ustedes, a otras personas, para que hablen. Y cuando ustedes hablen, entonces otros pueden escuchar. Y cuando escuchan, ya pueden creer. Y ya cuando creen, ya pueden depender del Señor. Eso es lo que trae salvación. Pero no para ahí, porque ya ellos también pueden enviar a otros. Eso es como nosotros somos enviados constantemente en una misión. Y aquí, una misión aquí, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros países y al resto del mundo. Al ser parte de la iglesia ya estamos siendo enviados. Al nosotros decir yo dependo del Señor, ahora tenemos una tarea de seguir. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si uno lee toda la historia de Israel, ese ciclo estaba pasando constantemente. Dios mandaba a los profetas, pero en vez de que ellos creían, los mataban. Después los manda Juan el Bautista, él está anunciando a Jesús. ¿Qué lo hacen? Lo matan. Después manda a Jesús, él llega, es el mensaje y lo matan. Entonces él dice los siguientes versículos: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de ¿qué? De Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Él es citando. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, dice. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con su pueblo, que ni siquiera es una nación. Entonces él dice que cuando habla de huir, él está diciendo el punto que uno tiene que ser expuesto a la verdad del evangelio que se encuentra en Cristo, pero aún así hay personas que no creen. Entonces ahora volvemos donde él estaba hablando a Israel, donde ellos están diciendo: pero yo no estoy seguro si ellos realmente escucharon el mensaje. Y él dijo: sí, Dios ha estado trabajando toda la historia para que ellos escucharan el mensaje. Ellos lo rechazaron, pero tal vez no lo entendieron. No, sí lo entendieron y después lo mataron. Entonces ellos rechazaron a Dios de esa manera. Entonces aquí es lo que dice Dios: yo voy a despertar en ellos un celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Entonces acordémonos que hablamos de la nación de Israel, y cuando hablamos de nación de Israel o los gentiles, estamos hablando de naciones, pero no estamos hablando de ciertos individuos. Entonces no todos los israelitas van a ser salvos, pero como vamos a ver la otra semana, también él habla de que la nación de Israel va a ser salvos. Eso no incluye a todos los individuos. Pero también él está hablando de que hay esa nación que ellos eran escogidos como el pueblo de Dios, pero por rechazarlo a Dios, Dios va a despertar un celos en ellos al usar un pueblo que ni es una nación. Y eso es lo interesante. Él se está refiriendo a la iglesia. Porque aquí está diciendo: yo voy a traer personas de República Dominicana y de Argentina y de India y de China y de todos esos lugares que no son una nación, y ellos van a darse cuenta: hey, ¿por qué ellos están siguiendo o hablando de Abraham? ¿Por qué están hablando de David? ¿Por qué están hablando de la historia de Israel? Nada de eso tiene sentido. ¿Por qué esa persona que es blanco y vive en Estados Unidos, que viene de rasgos de Inglaterra o lo que sea, por qué aún tiene que ver con Abraham y nuestra historia? Es porque es lo que Dios está haciendo.
Entonces eso es lo más impresionante, que todos nosotros podemos sentarnos aquí y ahora nosotros, aunque no tenemos nada que ver con Abraham y David y el pueblo de Israel físicamente, genéticamente, igual Él nos está utilizando como parte de su plan. Eso es lo que Dios está haciendo. Y mientras que antes, cuando Él estaba obrando a través del Antiguo Testamento, uno tenía que unirse al pueblo de Israel para ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Por eso vemos a Ruth, y ella es una moabita, y Dios lo mete ahí dentro del pueblo y la usa. O a Rahab, que era una prostituta, y salva a los espías que entran. Pero para ser parte de lo que Dios estaba haciendo en el pueblo, ellos tenían que unirse al pueblo de Israel. Ahora es al revés. Si los israelitas los judíos quieren ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, ellos tienen que venir a través de Cristo, y ya no hay distinción entre judío y gentil. Ya somos la iglesia donde Dios está orando. Eso es impresionante pensar. Y creo que el aviso para nosotros es que no seamos como los israelitas. Él sigue diciendo: luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Eso somos nosotros, no lo buscamos. Me mostré a los que no preguntaban por mí. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos ahí, los gentiles estaban ahí sacrificando niños y adorando culebras y todo tipo de cosas raras, piedras y árboles. Pero Él se acercó a nosotros y provee un camino a través de Cristo. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. El aviso para nosotros es que no seamos así, que nosotros no seamos como Israel, donde Dios ha abierto sus brazos y dice: ustedes pueden venir a mí a través de Cristo, y nosotros lo escuchamos y estamos con tanta comodidad en este lugar donde estamos, y decimos: no, ¿sabe qué? Eso no es para mí. Es un aviso para nosotros, y creo que es importante que nosotros no seamos en ese sentido. La otra semana vamos a ver cómo Dios igual va a traer la salvación de nuevo a su pueblo. Pero terminando con este pasaje, vemos que lo que Él está haciendo ahorita en el mundo es trabajar a través de nosotros. Y qué gran privilegio, porque no lo merecemos. Entonces, para concluir todo eso, Dios en su soberanía está obrando algo que nosotros no podemos ni imaginar. Él nos eligió y nos da una oportunidad de responder en fe, no en obras, con un conocimiento de verdad que demuestra la creencia en nuestro corazón, y dar testimonio verbal. Confesamos abiertamente, declaramos abiertamente quién es el Señor y qué es lo que Él ha hecho al levantarse de entre los muertos. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos si de verdad creo esto. Y yo quiero ponerles un poco incómodos y darles esa pregunta: si ustedes de verdad creen esto. Hoy es el día de tomar la decisión. Y si no han tomado esa decisión, mientras que estamos respondiendo a la oración después del servicio, no importa, venga a hablar conmigo para poder explicarte qué es lo que Cristo ha hecho, lo que Dios ha hecho a través de Cristo, que Él vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz en lugar de nosotros, para que nosotros ahora, cuando Él se levante de los muertos, ahora Él nos da esperanza que nosotros también tenemos más allá que la muerte. Ya nuestro pecado no nos condena, ya no nos da la vergüenza que merecemos, sino ya somos libres por lo que Cristo ha hecho. ¿O lo crees o no lo crees? Y esa creencia va a determinar cómo viven. Habiendo dicho eso, para los que han puesto su fe en Cristo ahora, es tiempo de examinar si de verdad esa creencia y cómo tú vives según esa creencia es la prioridad número 1 en sus vidas. De manera que tanto que yo puedo ir a mi vecino o la persona de mi familia y decirles: hey, esa es la verdad. Yo me imagino a veces llegar, y eso me condena a mí mismo, estoy delante de Dios y viene caminando alguien que conocía en mi vida antes. Dios me está dejando entrar en
por la puerta. Y ellos dicen, hey, ¿por qué nunca me dijiste? No, es que me daba pena. Pensé que no me ibas a gustar, que no te iba a caer bien si te dijera eso. Eso es fuerte cuando pensamos así. Si nosotros podemos hablar con otros, invítalos a creer, a depender del Señor. Es un asunto de vida eterna, de muerte eterna, y ahora bajo la soberanía de Dios, nosotros somos responsables por cómo manejamos esa gran oportunidad y privilegio que Él nos ha dado. Ahora, no somos responsables de cómo la gente responde, eso Dios se encarga, pero somos responsables de poder hablar. Así que seamos valientes, llenos de amor, hagámoslo. Entonces, aún esta semana, ¿con quiénes tienes que hablar? ¿Quiénes tienes que simplemente decir, hey, ¿sabe qué? Eso es lo que creo y yo creo que es algo que es la verdad, lo presento y ahí encargar eso al Señor. Y como mencioné, para el otro lado, puede ser que el próximo paso tal vez es el bautismo. 14 de noviembre vamos a hacer eso. Es simplemente hablar conmigo, reunirse conmigo, hablar y podemos tomar ese paso en tu vida también. Entonces déjeme orar y vamos a responder en oración. Señor, te damos gracias porque aún nos has incluido en tu plan, a pesar de que no lo merecemos. Y eso es algo que tal vez debe explotar nuestras mentes, nuestras cabezas, al pensar en esa gracia que nos das. Pero Señor, también yo pido que nosotros no seamos egoístas con esto, que sea algo realmente que nos motiva a hablar y expresar públicamente, a pesar de las repercusiones, a pesar de las consecuencias, de qué es lo que nosotros creemos, que lo podemos hacer en amor, reconociendo que tú eres el que está obrando en las vidas de otros, que no se trata de presión ni de traer culpabilidad o vergüenza a las vidas de otras personas, sino simplemente expresar abiertamente, declarar abiertamente que tú eres el Señor. Y que nosotros, como tus seguidores, invocamos tu nombre y dependemos en ti en todo eso. Yo pido ahora que esta pueda ser una verdad que podemos pensar y meditar estas semanas. En tu nombre que oramos. Amén.